Ministerio El Sembrador presenta Escuela Sabática, un estudio exhaustivo de la lección con José Cuba. Buen día, es un gusto darles la bienvenida a Escuela Sabática, espacio promovido por el Ministerio Adventista El Sembrador. Entramos a una nueva semana. En esta semana nos toca estudiar la lección número 3, que lleva por título Orgullo versus Humildad. Antes de empezar el estudio de este nuevo tema, vamos a hacer la oración. Nuestro buen Dios, te rogamos en este momento ilumines nuestra mente con el buen espíritu para poder entender tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como lo mencioné hace un momento atrás, nos toca estudiar la lección número 3, que lleva por título Orgullo versus Humildad. El versículo de memoria se encuentra en Lucas 14:11, que dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra es clara, dice que el orgulloso va a ser humillado, y el que es humilde dice que va a ser enaltecido. Es esencial que al iniciar este estudio de esta nueva lección, definamos qué cosa es orgullo y qué es humildad. Empecemos definiendo qué es el orgullo. El orgullo es una actitud del corazón. La persona orgullosa es llevada a sentirse superior, cree que puede estar por encima de los demás. El corazón que está cargado de orgullo manifiesta desprecio, constantemente está comparándose con los demás, es autosuficiente. El orgullo rompe con el equilibrio porque saca del centro a Dios y coloca en ese lugar el yo. Toda persona que está cargada de orgullo, su relación con Dios y con sus semejantes siempre se va a ver afectada. Va a estar en desarmonía con Dios y con sus semejantes. ¿Qué es humildad? La humildad es una virtud. El corazón humilde tiene un concepto equilibrado y verdadero de quién es. La persona humilde nunca se sobrevalora, tampoco se menosprecia. Es consciente de que sus dones y talentos han sido recibidos de Dios. La persona humilde, el corazón humilde, evalúa a los demás con la misma consideración, respeto y dignidad con la que él se evalúa. El corazón humilde entiende que la preeminencia absoluta la tiene Dios. Y esto lo lleva a ubicarse, a colocarse en el lugar que le corresponde frente a los demás. En esta semana vamos a tomar un ejemplo de lo que es el orgullo y un modelo de lo que es la humildad, pues necesitamos comprender por qué debemos despojarnos del peligro del orgullo y por qué debemos aprender a ser humildes como Jesús. La lección de esta semana también nos lleva a considerar el siguiente punto: las opresivas garras del orgullo. ¿Cuándo comenzó el orgullo? El orgullo nació en el cielo, en el corazón del ángel más exaltado, en Lucifer. La Biblia no dice cómo ni cuándo, solamente se sabe que el orgullo nació en Lucifer cuando éste le dio cabida. A partir de ese momento, Lucifer lo que quiso es ser igual a Dios, ocupar el lugar de Dios. Y esto fue lo que lo llevó a su caída y a ser expulsado del cielo. Lamentablemente, Adán y Eva creyeron a sus engaños, aceptaron sus palabras, y esto también a ellos los condujo a su caída.
A partir de ese momento, el orgullo entró en el corazón del ser humano, se enquistó en lo más profundo de su ser. Y ese orgullo ha pasado a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. El ser humano por naturaleza es orgulloso, es proclive al orgullo. Y de manera consciente o inconsciente, el ser humano busca alimentar ese orgullo, sin entender que eso lo destruye y lo mata. La palabra dice que hay 3 dimensiones que alimentan el orgullo, y necesitamos entender esto. La palabra en Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, nos dice lo siguiente: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí la palabra menciona 3 cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas 3 cosas son las que alimentan el orgullo. Y el ser humano, como es un ser caído, proclive al orgullo, gusta naturalmente de alimentar este orgullo con estos 3 puntos que la Biblia nos presenta. ¿Qué son los deseos de la carne? Son esos deseos y pasiones incontrolables, ilícitos. ¿Qué son los deseos de los ojos? Se refiere a aquello que despierta nuestra codicia, nuestra envidia y ese deseo de querer tener más de lo que necesitamos. También la Escritura menciona la vanagloria de la vida, ¿no? Cuando los seres humanos alcanzamos el éxito, el logro en diferentes aspectos de la vida, es cuando el orgullo nace, ¿no? Nos lleva a sentirnos superiores y por encima de los demás. El orgullo es algo que mata, que destruye y nos pone en desarmonía con Dios. Lamentablemente el ser humano por sí mismo no puede poner solución a esto. Necesitamos de Jesucristo. Él sí puede desarraigar y extirpar el orgullo de nuestro corazón. Pero necesitamos acercarnos a Él y rendirnos para que el Señor, a través de su Santo Espíritu, mediante la palabra, pueda darnos ese poder y esa gracia para poder despojarnos y eliminar de nosotros el orgullo. Necesitamos cooperar con Dios en esta obra. ¿Y cómo cooperamos con Dios? Tomando la espada del Espíritu. Pablo dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y él dice que esta palabra nos enseña, nos educa, nos forma, hasta llegar a ser hombres perfectos preparados para toda buena obra. Entonces, para despojarnos del orgullo necesitamos de la palabra. Y la palabra que nos dice, muere al yo. Diariamente debemos morir al yo. Es decir, rendir nuestra vida a Cristo. Cuando vienen las tentaciones que quieren llevarnos al orgullo, es cuando nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. Decirle no a esas cosas. De esa manera vamos a debilitar la carne. El orgullo va a ir perdiendo fuerza sobre nosotros hasta que finalmente va a ser extirpado y quitado de nuestros corazones. La lección de esta semana también nos lleva a considerar el siguiente punto: conócete a ti mismo. Para eso vamos a ir a Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola es un llamado que el cielo nos hace
para hacernos un autoexamen. La parábola nos presenta a dos hombres, un fariseo y un publicano. El fariseo, dice la Escritura, que era una persona que vivía confiado en sus obras. Era alguien que vivía comparándose con los demás. Esto nos muestra que tenía un corazón ciego y orgulloso. Estaba tan ciego su corazón que no podía ni siquiera darse cuenta de su verdadera condición delante de Dios. Con respecto al publicano, la palabra nos dice que este hombre se acerca a Dios con espíritu humilde. Reconoce que no hay nada bueno en sí mismo. Vemos por el relato bíblico que el publicano apela a la gracia de Dios, suplica misericordia. La Biblia dice que fue el publicano quien fue justificado. Esto nos muestra que la gracia es algo que se concede a los de corazón humilde, no a los de corazón orgulloso. ¿Cuál sería la lección para nosotros? La lección para nosotros sería que debemos despojarnos del orgullo, que debemos acercarnos a Dios con espíritu humilde, reconociendo nuestra gran necesidad, que dejemos de estar comparándonos con los demás. Lo único que verdaderamente nos puede justificar es lo que dice el Salmos capítulo 51, versículos 17, que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto es lo único que nos puede justificar. Esta fue la experiencia del publicano. Un corazón contrito, ¿qué significa? Un corazón arrepentido. Un corazón quebrantado, ¿qué significa? Que siente su necesidad de Dios. Y un espíritu humillado significa que reconoce su pecado y que lo confiesa. Eso es lo único que verdaderamente nos puede justificar. La lección: acerquémonos a Dios con el mismo espíritu que lo hizo el publicano. Bien, el estudio de esta semana también nos lleva a considerar el siguiente punto: Moisés, un siervo humilde. Para eso vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En esta escritura se nos presenta a Moisés como un hombre que eligió humillarse, como alguien que decidió tomar un rumbo contrario al de este mundo, como alguien que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, como alguien que prefirió identificarse con el pueblo de Dios que gozar del pecado. La pregunta es: ¿por qué Moisés tomó esta decisión? ¿Qué lo llevó a esta decisión? Recordemos que Moisés llegó a entender, ¿no?, por las enseñanzas de su madre, cuáles eran sus orígenes. Él entendía cuál era su identidad. Él sabía que pertenecía al pueblo de Dios. La palabra enseña que Moisés llegó a comprender que el Señor tenía un propósito para su vida. La palabra dice que él caminaba con Dios como que si él viera al invisible. Esta visión lo cambió y a partir de ese momento él dejó de estimar las cosas temporales, dejó de amar las riquezas de Egipto y comenzó a valorar, estimar y amar las cosas que venían de Dios. ¿Cuál sería la lección para nosotros? La siguiente: que nuestra mayor necesidad es de que nosotros enfoquemos nuestra mirada en Cristo,
que pongamos nuestra vista en Jesús por medio de la fe, que nos relacionemos diariamente con Él, pues esto va a cambiar nuestras prioridades. Empezaremos a dejar de tener interés por las cosas que antes valorábamos. Comenzaremos a estimar y amar las cosas que vienen de Dios. De esa manera vamos a poder mantenernos enfocados en Dios y nuestra mira en el galardón que el Señor nos promete. Bien, el estudio de esta semana también nos lleva a considerar Lucas capítulo 22, versículos 24 al 27. Nos dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así a vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. En esta escritura se nos revela un principio fundamental del reino de los cielos. Recordemos que los discípulos estaban discutiendo entre ellos quién sería el mayor en el reino de los cielos. Recordemos que la grandeza en este mundo se mide por la autoridad, la posición y el dominio. Pero en el reino de los cielos las cosas son diferentes. Jesús en esta escritura nos dice que el mayor no es el que se sienta a la mesa, sino el que sirve. Y vemos cómo el Señor Jesús se pone como ejemplo de verdadera grandeza. Vemos que Él manifestó una vida humilde y de servicio desinteresado por los demás. ¿Cuál sería la lección para nosotros? Que si queremos ser grandes, entonces debemos renunciar al deseo de reconocimiento y debemos aprender a servir como Jesús, reflejando su carácter mediante una vida humilde y de servicio a los demás. Bien, la lección de esta semana también nos lleva a considerar la siguiente escritura. Hebreos 12, versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta escritura nos llama a fijar nuestros ojos en Cristo, a contemplar su carácter. Si nosotros fijamos nuestros ojos en Cristo, nuestro orgullo va a ser confrontado y debilitado. Entre más fijemos nuestros ojos en Cristo, tendremos el deseo de renunciar al reconocimiento, a la exaltación. Ansiaremos ser como Jesús fue, una persona humilde, vivir una vida de humildad, de entrega y servicio por los demás. En la parte para estudiar y meditar nos dice lo siguiente: el orgullo puede ser uno de los mayores obstáculos para crecer en una relación con Dios. Si nos sentimos autosuficientes y no somos conscientes de nuestra necesidad de esta relación, simplemente no la buscaremos. En contraste, Jesús fue el hombre más humilde y el ejemplo perfecto de cómo disfrutar de una relación estrecha con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, una relación estrecha con el Señor a fin de ser como Él fue, una persona que vivió una vida humilde y de servicio por los demás. Considero que la lección de esta semana nos ha dejado enseñanzas muy profundas para nuestra vida personal. Los invito a que podamos meditar en ellas y aplicarlas en nuestra vida diaria. Permíteme ahora, una vez más, invitarte a que te suscribas a nuestro canal, compartas nuestras publicaciones, haznos llegar tus comentarios, tus opiniones, tus preguntas. Gustosamente te las vamos a responder. Que tengas una excelente semana, un excelente día. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.